Muy buenos días a todos. Gracias por participar en este webinar. En nuestras sesiones, en nuestros webinarios, hablamos sobre el tema de e-learning y sobre diferentes tendencias y casos de éxito de cómo se puede implementar un proyecto de capacitación o formación virtual. Mi nombre es Anastasia, voy a ser la moderadora de esta sesión y hoy vamos a hablar sobre el tema de evaluaciones. Cómo se puede crear evaluaciones interactivas para los empleados con la herramienta iSpring Suite. Y permítanme presentar a nuestro experto, Lourdes García. Hola Lourdes, ¿cómo estás? Sí, perfecto. Pues en un par de minutos Lourdes empieza con su presentación. Pues quería comentarles que Lourdes trabaja para SAMU y SAMU es nuestro partner en España y ellos se dedican a implementación de proyectos de e-learning. Y ya podemos empezar con la presentación. Pues Lourdes, te doy la palabra. Bueno, pues en primer lugar, bienvenidos a todos. Gracias por compartir un ratito con nosotras. Por supuesto, muchísimas gracias a iSpring por contar conmigo para poder participar en este webinar. Es todo un honor. Contaros un poquito quiénes somos, a qué nos dedicamos y luego empezaremos ya con la presentación propiamente dicha de las evaluaciones en iSpring. En primer lugar, yo trabajo en SAMU by Pentec. ¿Vale? Pentec es una empresa que se dedica al desarrollo informático a medida, tanto para administración pública como para grandes corporaciones, y lleva desde 1996 creando proyectos desde Valencia, España. Ha trabajado con más de 20 países y actualmente somos en plantilla unas 100 personas. Dentro de Pentec, su área Learning se llama SAMU. ¿Vale? En este caso, yo soy la responsable de contenidos del área de Learning de SAMU. Y SAMU nació en 2006, ¿vale? Para ofrecer todos los servicios dentro de un proyecto formativo. Nosotros cogemos un proyecto formativo desde su inicio, un proyecto formativo de Learning, desde su inicio hasta el final. Es decir, trabajamos desde una consultoría pedagógica, funcional, asistencial, hasta un desarrollo a medida de un plugin o de una integración mucho más avanzada. ¿Vale? Trabajamos con herramientas y plataformas LMS, herramientas de autor, herramientas de videoconferencia. Tenemos servicios a medida, bolsas de horas o formación para empresas. Y además trabajamos la parte de contenidos, que es la parte que yo desarrollo en mi trabajo, que creamos cursos a medida, maquetamos, virtualizamos, tenemos diseñadores tanto gráficos como instruccionales, ¿vale? Para crear vuestros cursos desde cero. Dicho esto, no me enrollo mucho más, simplemente para que conozcáis un poquito SAMU, que conozcáis un poquito Pentec, que sepáis un poquito a lo que me dedico, ¿vale? Vamos a comenzar ya con la presentación. Vamos a crear evaluaciones mucho más atractivas para nuestros trabajadores o alumnos con iSpring. ¿Qué nos permiten las evaluaciones? Como docente, las evaluaciones nos permiten seguir el progreso de nuestro alumnado, conocer el progreso de nuestro alumnado, si nuestro alumnado ha cumplido los objetivos que nosotros nos habíamos propuesto y los ha alcanzado a lo largo de la formación, y evaluar propiamente la formación. Es decir, a través de las evaluaciones o las encuestas, nosotros podemos valorar si el alumnado ya no solo ha sido capacitado, sino además si nuestra formación ha dado resultado. En cuanto al alumnado o trabajador o usuario, como queramos denominarle, las evaluaciones le permiten adquirir, afianzar, retener conocimientos. Además, el hecho de participar en una evaluación para el alumno es un reto. ¿Qué genera este reto? Pues genera
una motivación intrínseca dentro del alumno que le permite, pues eso, le resulta mucho más atractivo a la hora de conseguir resultados. Y, por supuesto, le permite al alumno o al trabajador conocer sus fortalezas y debilidades frente a los conocimientos expuestos en el curso, ¿vale? Por tanto, es importante que nosotros planteemos bien las evaluaciones para que todos estos objetivos se puedan cumplir. ¿Qué elementos tenemos que tener en cuenta a la hora de crear una buena evaluación? Es muy importante que antes de empezar tengamos claro qué objetivos queremos cumplir. Es importantísimo. ¿Qué quiero con esta evaluación? ¿Quiero simplemente evaluar si el alumnado tiene los conocimientos, ha adquirido los conocimientos a lo largo del curso? ¿Esta evaluación me va a ayudar a conocer mejor a mi alumnado? ¿Esta evaluación me va a permitir valorar el propio curso? ¿Vale? Es decir, nosotros tenemos que plantearnos antes de comenzar a evaluar por evaluar, ¿para qué queremos esa evaluación? Es muy importante. Además, tenemos que plantear el problema. Básicamente, el problema es qué debe resolver nuestro alumno, qué enunciado le vamos a presentar a nuestro alumno para que resuelva. El enunciado, por supuesto, ha de ser claro, ¿vale? Porque si un enunciado que no sea fácil de entender para el trabajador, lo que va a conseguir es un resultado erróneo, ya que el alumno lo que hará será responder aleatoriamente, porque no entenderá el problema que le estamos exponiendo. Es importante que trabajemos todos y cada uno de los enunciados que exponemos en nuestras evaluaciones. Además, tenemos que trabajar los instrumentos de evaluación. ¿Cómo vamos a evaluar? ¿Vale? Es importante que la forma que tengamos de evaluar, que los tipos de preguntas que utilicemos, los tipos de actividades que utilicemos, si vamos a utilizar una encuesta o vamos a utilizar un examen, nos permitan recoger los resultados de una forma efectiva, ¿vale? Es decir, yo quiero conocer si el alumno conoce diferentes conceptos, ¿vale? Bueno, pues vamos a facilitarle un rellenar huecos o vamos a facilitarle, no nos vamos a centrar solo en los enunciados de verdadero y falso, ¿vale? Tenemos que utilizar todos los instrumentos de evaluación que nos ofrece la herramienta iSprint para conseguir nuestro fin, ¿vale? Luego, los criterios de evaluación. Es muy importante tener claro qué vamos a evaluar. ¿Vamos a evaluar todas las preguntas por igual? ¿Vamos a dar mayor valor a unas preguntas que a otras? ¿Vale? Es decir, todas las preguntas no tienen el mismo valor. Habrá preguntas que sean preguntas cortas, preguntas breves, preguntas de verdadero y falso, que sean la respuesta al 50%, que a lo mejor no tengan el mismo valor que una pregunta de desarrollo o una pregunta con un trabajo de investigación detrás de esa, ¿vale? Por tanto, es importante que nosotros, antes de crear una evaluación, valoremos qué vamos a utilizar como criterio de evaluación. ¿Qué es lo que yo voy a valorar de esas respuestas? ¿Vale? Y por último, no nos debemos olvidar de la retroalimentación. Es muy importante que nuestros alumnos, nuestros usuarios, nuestros trabajadores tengan feedback con nosotros y sientan que detrás de esa evaluación hay un trabajo, ¿vale? No me vale la respuesta de genial, has acertado o has fallado. Ya está. No, hay que darle una explicación al alumno de por qué ha acertado y por qué ha fallado. Mira, muy bien. Entonces, normalmente cuando el alumno acierta, se le da siempre una retroalimentación positiva. Enhorabuena, lo has hecho genial, la respuesta que has dado es correcta o has acertado, ¿vale? Y cuando hay una respuesta incorrecta, tenemos que explicarle por qué, dónde ha fallado. No podemos dejar al alumno que se quede con has fallado, con la duda. Ya, pero ¿por qué he fallado? ¿Dónde he fallado? ¿Qué diferencia había entre la A y la B? Por ejemplo, ¿vale?
Es importante siempre que el alumnado siempre sepa que detrás de ese curso hay un profesor, hay un tutor, hay alguien que le está apoyando, y la retroalimentación es una de esas partes en las que nos podemos hacer presentes. Dentro de iSprint, ¿vale? Tenemos dos tipos, podríamos jugar con alguno más, pero hoy vamos a centrarnos en dos tipos de evaluaciones, ¿vale? Que son el examen y la encuesta. El examen nos permite conocer si el trabajador ha adquirido los conocimientos que se plantearon al principio del curso, nuestros objetivos, ¿vale? Es recomendable que antes de crear un examen final o una evaluación durante el curso, nosotros vayamos presentando actividades de autoaprendizaje, ¿vale? No vamos a dejar al alumno totalmente solo, es decir, a un curso y el último día le planto una evaluación de verdadero y falso y que se apañe. No, ¿vale? Tenemos que ir preparando al alumnado, al trabajador, a lo largo del curso con actividades que sean de autocorrección, ¿vale? Que le expliquen dónde ha fallado, dónde no ha fallado y que el alumno pueda ir preparándose para esa evaluación final. Tener en cuenta que estamos hablando de cursos más o menos largos. No estoy hablando de una micropíldora de 15 minutos. Evidentemente, una micropíldora formativa de 15 minutos no tiene sentido que tenga 8 actividades en mitad del curso, ¿vale? Porque entonces alargaría esos 15 minutos. Estamos hablando de cursos de mínimo 1, 2, 3 horas, ¿vale? Es decir, que es importante que siempre haya actividades de refuerzo dentro del propio curso, antes de llegar a la evaluación final. Esas actividades de refuerzo permitirán que el alumno se prepare para esa evaluación final. Esa evaluación final la debemos de plantear con ejercicios de todo el curso y siempre ejercicios o actividades que sean relevantes para el aprendizaje del alumno, ¿vale? Es importante que sean conceptos clave. No utilicemos preguntas para ir a pillar, ¿vale? No, vamos a utilizar preguntas que realmente estén valorando si el alumno ha adquirido los conocimientos que se planteaban en los objetivos. Esto es muy importante. Además, iSprint, como os he dicho antes, nos permite crear encuestas. Estas encuestas nos permiten desde medir la satisfacción del trabajador en su puesto de trabajo, con la propia formación, medir la satisfacción con el docente. Estoy segura que si habéis realizado algún curso online, habéis tenido que responder a alguna encuesta de satisfacción. Pues iSprint nos da la posibilidad de crearlas de una forma sencillísima, ¿vale? Es decir, en estas encuestas nos dan, por ejemplo, la posibilidad de utilizar la escala Likert, que si queréis luego más en los ejemplos la podemos ver con un poquito más de calma, y es algo, ya os digo, sencillísimo de hacer y maravilloso. Os recomiendo que siempre que realicéis un curso o que creéis un curso online, hagáis un apartado de encuesta y dejéis que el alumno exprese cómo se ha sentido en este proceso de aprendizaje. Es importante que el alumno valore si los contenidos se han adaptado al tiempo que realmente hemos planteado el curso, si se ha sentido cómodo con el tutor, si ha habido un feedback fluido, ¿vale? Es importante que el alumno pueda ponerse en contacto con nosotros de alguna forma o que nos pueda contar su sensación. Y esto lo podemos hacer siempre a través de las encuestas, ¿vale? Dicho esto, las evaluaciones en iSprint. ¿Qué nos permite iSprint a la hora de crear evaluaciones? Lo primero, lo que más me gusta es que son una creación muy rápida y sencilla. Si tenéis conocimientos de PowerPoint, que seguramente los tengáis, vais a ver que con iSprint es todo súper intuitivo, muy, muy, muy fácil, ¿vale? Además, iSprint nos ofrece 14 tipos de preguntas. No se centra solo en verdadero, falso y multichoice, que es lo que pasa en muchas ocasiones, sino que tenemos puntos calientes, tenemos rellenar huecos, tenemos ordenar, tenemos un montón de tipos que nos permiten que nuestras evaluaciones sean mucho más variadas, sean mucho más
atractivas, motivantes para el alumnado, que eso me parece súper interesante. Y Sprint, nos permite además añadir dentro de la propia pregunta imágenes, vídeos, audios, ecuaciones. ¿Qué hace esto? Pues que le demos un contexto mucho más real al alumno, ¿vale? Si yo puedo acompañar mi pregunta con un vídeo, lo que estoy haciendo es poner en contexto al alumno y hacer que sea mucho más sencilla la respuesta a esa pregunta. Nos permite habilitar rutas de destino según la respuesta. Esto me parece maravilloso y con esto se puede jugar un montón y podéis conseguir realizar evaluaciones geniales. ¿Qué quiere decir que permite habilitar rutas? Pues permite que, dependiendo del tipo de respuesta que el alumno o el usuario o el trabajador dé, vaya a una diapositiva o vaya a otra diapositiva, ¿vale? No sé si me he explicado correctamente. Es decir, si el usuario responde A, pasará a la diapositiva 3, que es la respuesta siguiente. Si el usuario responde B, que es una respuesta incorrecta, el usuario pasará a una diapositiva, por ejemplo, de repaso o de recuerda, donde está la información sobre esa pregunta. ¿Qué nos permite el hecho de trabajar con rutas? Pues nos permiten poder crear gamificaciones sencillas como juegos de roles con diferentes caminos. Aquí ya la imaginación de cada uno y la creatividad de cada uno. Pero ya os digo que el hecho de poder saltar de una diapositiva a otra dentro de una propia evaluación da muchísimo juego, muchísimo. Yo lo digo por experiencia porque ya lo hemos trasteado un poquito y de verdad que da muchísimo juego. Además, iSprint nos permite ajustar el tiempo tanto del cuestionario, la totalidad del cuestionario, como de las preguntas. Personalmente, no lo recomiendo. No lo recomiendo porque cada usuario, cada trabajador tiene un ritmo diferente de lectura, tiene un ritmo diferente de trabajo. Y el hecho de tener que ajustar el tiempo puede crear en ellos una presión y puede hacer que el examen o la evaluación no salga como nos gustaría. El hecho de estar viendo todo el rato un contador ahí que te está diciendo no llegas, no te da tiempo, puede crear una presión en el trabajador que no sea realmente válida para nosotros. Además, que sabéis que si el curso tiene que ser accesible, no sé si lo sabréis, si queremos crear un curso accesible, los tiempos se tienen que eliminar. Eso quiero recalcarlo. No puede haber contadores de tiempo si queremos que nuestro curso sea accesible. Por eso. Es decir, es maravilloso que esté porque dependiendo, por ejemplo, si lo utilizamos por una gamificación puede ser divertido, pero tener en cuenta que también puede ser contraproducente. ¿Vale? Además, iSprint nos da la posibilidad de que nuestras preguntas y respuestas sean aleatorias, aparezcan de forma aleatoria. Me parece genial, me parece interesantísimo porque de esa forma no se pueden ir apuntando las preguntas si repiten el cuestionario, ¿vale? Uy, ahora era la 1A, la 2 la C, la 3, ¿vale? Cuidado con eso, así que también siempre aparecen de forma aleatoria continuamente. Y por supuesto, ya sabéis que iSprint es una herramienta totalmente responsive. Nosotros podemos utilizar iSprint, podemos utilizar los scrums realizados en iSprint en cualquiera de los dispositivos actuales, tablets, móviles, que se adapta a todo. Y esto también es maravilloso porque sabéis que muchas veces nuestros usuarios, nuestros trabajadores, nuestros alumnos no utilizan ya el PC de mesa o el ordenador de mesa, sino que se conectan a través del móvil o a través de la tablet. Entonces es muy importante que los contenidos se adapten a los nuevos dispositivos. Y en este caso, iSprint nos facilita y no tenemos que preocuparnos por eso. ¿Cómo vamos a crear evaluaciones atractivas en iSprint? Mis recomendaciones. Seguro que se me escapa alguna, luego si queréis en las preguntas las comentamos, pero mis recomendaciones. Yo os recomiendo que siempre insertéis una diapositiva, por muy breve que sea, de instrucciones. Además, iSprint nos da la posibilidad de insertar campos de texto donde el alumno puede escribir, como por ejemplo preguntarle su nombre, ¿vale? Pues una breve diapositiva en la que nosotros le expliquemos al trabajador
qué tiene que hacer en esa evaluación, qué pretendemos con esa evaluación, cómo va a conseguir los puntos, cómo va a superarla, cómo la fallaría, ¿vale? Unas pequeñas pautas, no hace falta que sea extremadamente larga, pero sí que es cierto que esto le va a dar seguridad, ¿vale? El hecho de que alguien le explique a lo que se enfrenta le va a dar seguridad. Como os he dicho antes, iSprint tiene 14 tipos de preguntas. Maravilloso. Utilicémoslas. ¿Vale? Tenemos 14 tipos de preguntas diferentes. No nos limitemos a preguntas de verdadero y falso y multichoice. Esto que quede entre nosotros, harta de ver exámenes y evaluaciones de verdadero y falso y multichoice. Tenemos muchísimas posibilidades hoy en día en el learning de crear diferentes tipos de preguntas, ¿vale? Démosle juego, démosle vida. Esto motiva. Cuando el alumno se enfrenta a otros retos diferentes, le motiva, ¿vale? Le engancha. Si siempre ve el mismo tipo de preguntas, siempre ve el mismo tipo de trabajo, imaginaros que tenéis un trabajador que tiene que hacer una formación de una semana y todos los formularios son exactamente, todos los exámenes, todas las evaluaciones son exactamente igual, de verdadero o falso. Tiene que responder 150 preguntas en una semana y todas son igual. Pues que le va a prestar atención a las 4 primeras, al resto las va a hacer de forma aleatoria. Entonces es muy importante que nosotros variemos el contenido porque a la hora de variar el contenido lo vamos a hacer mucho más atractivo y les va a llamar muchísimo más la atención y van a participar en el reto de una forma mucho más activa. Como os he comentado antes, es importantísimo personalizar el feedback de las respuestas. Que el usuario, que el alumno sienta que detrás de esa pregunta hay un docente que la está corrigiendo. ¿Vale? Como os he dicho, simplemente con ponerle una pequeña frase, con decirle por qué has fallado. La respuesta es errónea porque tal. La respuesta la opción que has utilizado es la errónea por esto. Eso lo que hace es motivar al alumno y hacerle entender por qué ha fallado. Porque muchas veces nos quedamos con la duda de, uy, ¿y por qué era verdadero y no falso? ¿O por qué era el 1, 2, 3, 4 y no 4, 3, 2, 1? ¿Vale? Entonces es importante que nosotros expliquemos al alumno por qué ha fallado. Como os he dicho antes, iSprint nos permite utilizar imágenes y vídeos para contextualizar la pregunta. Utilicémoslo, ¿vale? Esto va a generar que el alumno se sienta más cómodo dentro de esa diapositiva. Luego veremos ejemplos y veréis cómo cambia una diapositiva con una simple imagen, ¿vale? ¿Cómo hacemos que una diapositiva totalmente plana con una pregunta cambie y sea mucho más atractiva, sea mucho más visual para el alumno? Como os he dicho antes, iSprint nos da la posibilidad de utilizar sus personajes, que sabéis que tiene un montón, con un montón de poses, algo que me parece maravilloso, su biblioteca de recursos, y utilizar estos personajes y el tiempo, como os he comentado antes, junto con las rutas, nos permite crear gamificaciones sencillas. Hoy no vamos a entrar en este tema porque es una presentación básica, pero que sepáis que se pueden hacer cositas muy, muy interesantes utilizando estas herramientas. Lo que, como os he comentado antes, tanto con las rutas como los personajes, como los tiempos. Y por último, iSprint también nos da la posibilidad de que dentro del propio formulario, dentro de la propia evaluación, nosotros agreguemos diapositivas con información adicional. Si nosotros consideramos que el alumno dentro de la evaluación tiene que tener un apunte, un recuerda, una nota, tenemos la posibilidad de agregar diapositivas con ese pequeño recuerda, con esa pequeña información adicional, sin necesidad de dejarlo en el aire, bueno, porque ya lo entenderá. No, el alumno no lo va a entender porque nosotros lo pensemos que lo va a entender, ¿vale? Entonces, no nos cuesta nada, pues eso, utilizar la posibilidad de agregar diapositivas a modo de recordatorio, a modo informativo, dentro de la propia presentación. Dicho esto, dentro iSprint nos permite... Uy, que no me deja pasar. Vale, ahora. iSprint además nos permite configurar de forma...
se me ha ido la palabra, perdonadme, nos permite configurar las preguntas de forma autónoma, es decir, de una en una, se me ha ido la palabra, ¿vale? Es decir, nos permite configurar la puntuación de las preguntas de forma individual, ¿vale? Nos permite dar mayor valor a unas preguntas que a otras. Estamos acostumbrados que dentro de un examen, dentro de una evaluación, todas las preguntas valgan lo mismo. Y como os he dicho antes, no necesariamente. Podemos ponderar, podemos valorar las preguntas dependiendo del peso que tengan dentro de nuestros objetivos formativos, ¿vale? Imaginaos que yo tengo una pregunta sobre conceptos clave y otra pregunta sobre características. Pues en mi caso, si mi objetivo es que se aprendan los conceptos clave, evidentemente le voy a dar más valor a la pregunta sobre conceptos clave que a la de características. Y esto lo podemos hacer a través de la configuración individual de las preguntas, que luego lo veremos también, ¿vale? Dentro de las propiedades de la pregunta lo podremos hacer. Además, nos permite también configurar la penalización en caso de fallo. Muchas veces dejamos el número de intentos dentro de nuestros exámenes o dentro de nuestras evaluaciones a un número alto para que el alumno apruebe. Y más a veces cuando nos centramos en la formación para empresas, muchas veces dejamos esto pues con 2, 3 intentos, ¿vale? ¿Qué ocurre con esto? Pues que no va, falla y a pesar de que lo ha hecho 4 veces, sigo obteniendo la misma nota, lo que no es justo para el que lo ha hecho a la primera. Pues que sepáis que iSprint también nos da la posibilidad de penalizar en caso de que el alumno falle y restar puntos. Luego lo veremos también. El tiempo, como os he dicho antes, no es necesario que todos los cuestionarios tengan tiempo. Personalmente no es algo que me agrade demasiado, pero sí que es cierto que podemos limitar el tiempo tanto por pregunta como por cuestionario total. Es decir, yo puedo decir que cada pregunta tenga un tiempo de 1 minuto, por ejemplo. Cuando mi cuestionario es de 5 minutos, puedo decir que el cuestionario, la totalidad del cuestionario no sea más de 5 minutos. Pero en una pregunta puedes haber estado 2 y en otra puedes haber estado 1. En cambio, si yo lo hago por preguntas, ese tiempo se va a limitar simplemente a la pregunta, no a la totalidad del cuestionario. Los números de intentos también es algo que podemos configurar. Si bien es cierto, cuando es un examen final, se recomienda que simplemente sea un intento por pregunta, aunque como todo, pues dependerá mucho de lo que nos pida el cliente, dependerá mucho de cómo planteemos los objetivos de nuestro curso, ¿vale? Así que es cierto que cuanto mayor número de intentos, también menos vamos a ser realistas con los resultados obtenidos, ¿vale? Esto también quiero que lo tengáis en cuenta, que nosotros vamos a poder medir unos resultados, pero si le hemos puesto 5 intentos en una pregunta de 3 posibilidades, pues no van a ser unos resultados muy válidos, ¿vale? Simplemente son unos resultados para pasar del paso y darle el aprobado al alumno y ya está, ¿vale? Que tampoco es nuestro fin cuando creamos evaluaciones, o no debe de ser. Y por último, como os he comentado antes, la retroalimentación. Como veréis luego, podemos configurar las capas de retroalimentación dentro de nuestros cursos, ¿vale? de nuestras evaluaciones. Dicho esto, a ver si me permite pasar, vamos a ver algunos casos prácticos que he preparado para vosotros, para que los veamos, los comentemos y si tenéis alguna cosita me lo vais diciendo, ¿vale? A ver, perdonadme un segundo que tengo que cerrar la aplicación. Vale. En primer lugar, os voy a mostrar un cuestionario ejemplo de lo que nos encontramos habitualmente cuando hacemos cursos online, ¿vale? No sé si os habéis visto en la tesitura, pero muchas veces nos encontramos con unas preguntas
sin ningún tipo de diseño, muy planas, muy, pues eso, elija, ya está. Como habéis visto, he entrado directamente en la evaluación, no ha habido nada, nadie me ha saludado, nadie me ha mostrado absolutamente nada. Directamente entrar en una pregunta de verdadero y falso, me explican brevemente la pregunta, yo selecciono si es verdadero o falso, le doy a enviar, muy bien, la respuesta es correcta y ya está. No hay ningún tipo de personalización, no hay ningún tipo de cercanía con el alumno, no hay nada que me demuestre que no es una evaluación diferente, que no han hecho un copia y pega y ya está, ¿verdad? Esto también lo tenemos que tener muy en cuenta, porque el alumno es parte de nuestra aula, es parte de nuestro proceso formativo y aquí no le estamos personalizando nada, no le estamos enseñando nada que le haga sentir más cómodo o que le motive. No sé si os habéis encontrado alguna vez con este tipo de cuestionarios. Como veis, los feedbacks son muy planos. No selecciono la respuesta correcta. Y ya está. ¿Vale? En este caso, pues ahí ya no pone nada y me he saltado. Bueno, lo mismo. Preguntas excesivamente largas, que tampoco nos aportan mucho más. Como veis, no selecciono. ¿Por qué no la seleccioné? ¿Vale? Sí que es cierto que iExpress nos da una posibilidad buenísimo, ¿vale? Que nos muestra los diferentes, la corrección automáticamente, y esto sí que es verdad que es muy positivo, ¿vale? Pero como veis, aquí no tenemos nada que nos llame la atención, ¿vale? Este mismo no se acreditó, ya está, esto es una diapositiva totalmente plana, una diapositiva de las que salen habitualmente y están configuradas por defecto, que no digo que esté mal, simplemente digo que no está personalizada y por tanto no es tan atractiva para el alumno. Y ahora os voy a mostrar cómo con 4 cambios, porque han sido 4 cambios, cómo cambia el mismo ejemplo. A ver, perdonadme que lo abra. ¿Vale? Hemos abierto el ejemplo 1, vamos a abrir el ejemplo 2. Es exactamente el mismo. Ya estáis viendo un pequeño cambio, que es la pantalla de presentación, la pantalla de evaluación. Como os he dicho antes, ya tenemos una serie de instrucciones. Fijaros, le he cambiado al reproductor el color. Un color más agradable que el gris ese tan frío. Ya le he puesto un color que podría ser un color corporativo, ¿vale? En este caso, pues he utilizado un azulito para continuar con el color de las letras y de los botones, pero bueno, evidentemente esto se debe de personalizar para nuestros clientes. Debemos utilizar colores corporativos con nuestros logos y demás. En este caso, pues he omitido logos, he omitido cosas, pero bueno, que entendáis que simplemente con pequeños detalles la evaluación para el alumno se hace muchísimo más atractiva. Vale. ¿Veis que es la misma pregunta? Exactamente la misma. El hecho de ponerle una línea, de poner el texto en negrita, ¿vale? En este caso, a ver, recordad que esta era falsa, ¿vale? Es decir, ya estamos trabajando el feedback, ya le estamos diciendo al alumno dónde se ha equivocado, dónde está nuestro trabajo, dónde está el error, dónde no está el error. Fijaros los pequeñitos detalles, no os estoy leyendo, os habéis puesto algo, pero fijaros como los pequeñitos detalles a nivel visual, no estoy entrando todavía en la parte más pedagógica. Simplemente a nivel visual veis como ya lo hace mucho más atractivo y los cambios han sido mínimos. Ha sido poner una línea, cambiar el color y sí que es verdad que hemos cambiado los feedback para que el alumno se sienta mucho más cómodo, ¿vale? En este caso, ¿veis? Lo utilizado son exactamente las mismas preguntas, ¿vale? No he cambiado nada más. Y por último, antes de mostraros con más detalle el ejemplo 3, quiero que veáis uno que hemos trabajado un poquito más. No he terminado de trabajar porque lo quería terminar con vosotros. ¿Vale? En este caso ya tenemos un personaje o una serie de personajes, he utilizado varios para que los conocierais,
una serie de personajes que nos van a guiar un poquito a través de la evaluación. Ya le estamos invitando al alumno a que escriba su nombre. Por tanto, ya le estamos dando una personalización a nuestra evaluación. Ya se está sintiendo parte de nuestra evaluación. ¿Vale? Le vamos a iniciar nuestra página de instrucciones. Le estamos diciendo qué es lo que debe hacer, cómo lo debe hacer y cuál es la nota mínima para superar la evaluación. En este caso, he introducido una breve diapositiva de recuerda, como os he dicho antes, iSprint, luego os explicaré cómo hacer todo esto. iSprint nos permite introducir diapositivas de texto, diapositivas informativas dentro de la propia evaluación. Os quería mostrar pues cómo las solemos utilizar nosotros, ¿vale? Pues a través de recuerdas, de importantes, ¿vale? Una vez el alumno se ha leído esto, pasaría a la pregunta. En este caso no me he entretenido mucho con el diseño, pero sí que, como veis, ya hemos cambiado el tipo de pregunta. Que ya no estamos centrándonos solo en el verdadero y falso, sino que el alumno ya tiene que ser parte, ya tiene que escribir, ya tiene que pensar qué palabra tiene que escribir. En este caso, yo voy a poner, me voy a equivocar, porque quiero que veáis los de las rutas. Si yo acierto esta pregunta, voy a pasar a la pregunta siguiente. Si no la acierto, voy a retroceder y aquí vamos a jugar con las rutas, ¿vale? Voy a equivocarme, le doy a enviar, me dice que la respuesta es incorrecta, que todavía me queda un intento, por eso no me da el feedback que yo estoy esperando, y retrocedo a la diapositiva con la información, de forma que tengo que volver a leerlo para poder responder. Entonces ya, como ya me lo he vuelto a leer con atención, respondo letra, que lo escriba bien, que si no me va a dar error. ¿Vale? Teletrabajo es la respuesta correcta. Y automáticamente pasaríamos a la diapositiva siguiente. ¿Vale? Pues en este caso tenemos una pregunta que se puede, para elegir de multiple choice, que puedo elegir diferentes respuestas, múltiple choice, no, perdón, selección múltiple, ¿vale? Y en este caso, lo que he querido hacer, lo que os he querido enseñar en la casa, es que las capas de correcto o incorrecto también se pueden personalizar con pequeñas imágenes, ¿vale? Es decir, este pequeño check o a lo mejor un +10, si es como si son 10 puntos, esos detallitos están generando que la evaluación sea mucho más atractiva y que llame muchísimo más la atención al alumnado. ¿Vale? Luego, la posibilidad de insertar vídeo. Lo podemos insertar dentro de la propia pregunta o, como yo he hecho, he creado una diapositiva informativa y la he creado antes. En este caso, antes de responder a las preguntas, visualice el vídeo, ¿vale? Pero directamente dentro de la propia pregunta, aquí he insertado una imagen para que lo vierais, podemos insertar un vídeo, ¿vale? Ya jugaríamos con el diseño. Pues en este caso yo he querido insertar una fotografía. Las fotografías les podemos decir que se generen con zoom o sin zoom, ¿vale? Pues en este caso, para que conocierais a Jack Niles, le he puesto zoom, por si no lo conocéis. Como veis, aquí hemos utilizado otro tipo de preguntas. En este caso, hemos utilizado el de ordenar, ¿vale? El orden correcto. Si os dais cuenta, el alumno está siendo mucho más partícipe que en las de verdadero y falso. La verdadero y falso llega un momento que ya ni las leen. Y una vez hemos superado nuestro curso, nos permite, ¿vale? Configurar a nuestro antojo las pantallas de superación o de suspenso. ¿Vale? En este caso lo hemos superado, pues evidentemente yo he personalizado el texto y el icono. Pero bueno, podéis jugar con todo el diseño que vosotros queráis, ¿vale? Si nosotros le damos a revisar, volvemos desde el principio y ya nos va mostrando, que esto me parece maravilloso con iSprint, esto me parece un lujo para el alumno, para que el alumno tenga claro en todo momento, como veis, las capas se esconden y que el alumno pueda revisarlo con calma. Nos permite
totalmente ver la revisión, ver cómo estaría todo correcto y esto, bueno, lo que os he dicho, para el alumno me parece magia, ¿vale? Porque en todo momento. Y como os he comentado antes, lo podemos ver desde diferentes dispositivos porque iSprint es una herramienta totalmente responsive, ¿vale? Lo que es maravilloso cuando tenemos usuarios o tenemos trabajadores que utilizan herramientas diferentes o medios diferentes al sobremesa, como puede ser un móvil o puede ser una tablet. ¿Vale? Muchas veces sabéis que la formación, sobre todo la formación de empresas, la gente coge su tablet y se pone a realizar el curso. Pues que sepáis directamente que iSprint es totalmente responsive y esto me parece una maravilla. Dicho esto, vamos a ver rápidamente todas las cositas que os he comentado, cómo se harían. ¿Vale? Si vamos a empezar desde cero. Para insertar una pregunta, ¿vale? Directamente nos vamos a pregunta. Y como os he mostrado antes, hay 14 opciones de pregunta, ¿vale? Desde la numérica, simplemente nosotros seleccionaríamos la pregunta, el tipo de pregunta que queremos. En este caso muy una de las sencillitas, pero bueno, cualquiera de ellas podría ser. Y en el momento nosotros insertamos la diapositiva de preguntas, ya nos aparece la vista formulario. Aquí nos aparecen dos vistas, vista formulario y vista de diapositiva. Así es como lo va a ver nuestro alumno, así es como la vamos a trabajar nosotros. ¿Vale? Pregunta de opción múltiple, selecciona la opción en esta parte superior, iría el enunciado de la pregunta, que como veis, como hemos comentado antes, podemos insertar una imagen, un vídeo o un audio. En la parte inferior iría las respuestas. Como os he comentado, cualquiera de ellas es igual de sencillo que de configurar, ¿vale? He cogido esta, pero cualquiera de los 14 tipos es igual, ¿vale? Aquí irían las diferentes respuestas. El puntito este negro nos marca cuál es la correcta. Podemos añadir imágenes para contextualizar cada una de las alternativas que estamos dando. Podemos agregar tantas alternativas como necesitemos en cada uno de estos huecos, ¿vale? Y luego tenemos en la parte inferior la retroalimentación, lo que os estaba comentando, la importancia de configurar ese feedback configurarlo y personalizarlo para que el alumno sienta que hay alguien detrás de él, ¿vale? Muy importante. Luego tenemos las opciones de diapositiva. En cualquier momento podemos cambiar que sea de examen a encuesta, ¿vale? Luego veremos si nos da tiempo, que no lo sé, las encuestas. Luego la retroalimentación, como la queremos por resultado, la queremos por elección, ¿vale? En este caso podemos decir que dependiendo del tipo de respuesta que dé, tenga una retroalimentación u otra. Las rutas, que es lo que estaba comentando, que lo tenemos aquí abajo, ¿vale? Aquí le indicamos a qué diapositiva queremos que vaya después o bien de la respuesta correcta o de la respuesta incorrecta. Se trabajan las rutas. La puntuación, cuando acierta y cuando falla. En este caso yo había configurado que si el alumno acierta sea 10 puntos y si falla sea menos 3 puntos. ¿Vale? Luego, lo que he dicho, la puntuación, si vas por resultado o es por elección, podemos decir pues, que la alternativa A valga 1 punto, la alternativa B 2 puntos y la alternativa 3 puntos. ¿Vale? Podemos jugar el número de intentos, ¿vale? Podemos poner hasta 10 y luego ya ilimitado. Si queremos limitar el tiempo para responder a las preguntas y si queremos que nuestras respuestas sean aleatorias o no. Importante que si ponéis la típica opción que se pone de ninguna de las anteriores es correcta, quitemos esto, porque si no puede ser que salga en primer lugar y no sea correcto. ¿Vale? Dicho esto, más cositas. En la rueda de propiedades también nos permite configurar todos estos elementos que os estaba comentando antes, ¿vale? Cómo queremos la puntuación, cuál es la puntuación mínima para aprobar dentro del cuestionario con puntuación, las propiedades de la pregunta que tanto os he estado comentando antes,
también las podemos ir modificando desde aquí, ¿vale? La retroalimentación también la podríamos modificar desde aquí, ¿vale? Permitir que salten preguntas sin contestar, sí o no, ¿vale? Todos estos elementos los tenéis desde aquí. Luego, lo mismo, si creamos diferentes grupos de preguntas, ¿vale? Cómo trabajar con ellos desde aquí, ¿vale? Y luego, otra cosa antes de que se me olvide, que os quería enseñar, si vamos a la vista de diapositiva, que aquí se puede trastear todo como si fuese una pantalla de PowerPoint, ¿vale? Se trabaja exactamente igual, puedo cambiar el tipo de letra, el diseño de la diapositiva, ¿vale? Puedo cambiar, puedo añadir cositas, ¿vale? Estilos rápidos, puedo jugar un poquito con todos los elementos, ya os digo, como si fuese exactamente, ¿veis? El insertar una diapositiva de PowerPoint, pero además lo que os quería comentar son las capas. En la parte inferior derecha tenéis la posibilidad de modificar las capas de correcto e incorrecto como os he mostrado antes. Por defecto son así, pero esto nosotros lo podemos modificar, como os he dicho, como si fuera un PowerPoint, ¿vale? Podemos cambiar el tipo de letra, podemos insertar una imagen, ¿vale? Podemos insertar personaje. Vamos a buscar, por ejemplo, desaprobando, ¿vale? Insertamos a Kevin. A ver si no, ¿vale? Ay, que era correcta, perdonadme. A ver, pues vamos a insertar. Pensaba que estaba en la incorrecta. Vamos a ver, aplaudiendo, por ejemplo. A Kevin aplaudiendo. Y podemos jugar, ¿vale? Un poquito. Sí que es verdad que estamos más limitados porque es una capa y no podemos hacer muchas cosas, pero sí que podemos cambiar los textos, podemos poner algún tipo de imagen, podemos jugar un poquito y que las capas de correcto e incorrecto pues no sean tan sosas o, como os he dicho antes, estén más personalizadas. Por mi parte, creo que ya. No sé si tenéis alguna duda, alguna pregunta, si me he dejado algo en el tintero, que me he dejado mil cosas, ¿vale? Me preguntas, Sol, ¿qué vídeos? Sí, también podríamos insertar algún tipo de vídeo, ¿vale? También podríamos jugar e insertar un vídeo corto. Sí. Os lo he dicho por mi parte. Muchas gracias, Si Lourdes. tenéis alguna pregunta más. Gracias a ti, Anastasia, cariño. Pues tenemos un par de preguntas, la verdad. La pregunta de Mauricio, ¿cómo evalúas respuesta de texto abierto? Es decir, ¿cómo saber si lo que escribió el usuario es correcto o no? Supongo que Mauricio se refiere al tipo de pregunta cuando la persona, pues no hay opciones, sino que el usuario necesita indicar la respuesta. Vale, en el caso de respuestas cortas, que son palabras cortas, te da la opción de que tú introduzcas diferentes respuestas aceptables, ¿vale? Es decir, en este caso, la respuesta corta, tú puedes insertar, por ejemplo, yo antes había puesto teletrabajo, te enseño el ejemplo, a ver, era este, ¿ves? Yo le he puesto teletrabajo junto y teletrabajo separado. Incluso podríamos añadir teletrabajo con un guión, podríamos introducir todas las posibilidades. Incluso decirles, si os dais cuenta, dependiendo del tipo de pregunta, la configuración de la pregunta varía. Sí, perdóname que no estoy mostrando pantalla. Perdón. Vale. Confirmadme. Sí, ya podemos ver. Vale, ahora sí. Lo que se estaba comentando. Nosotros en las respuestas aceptables le decimos, ¿vale? Sí, qué tipo de palabras son las válidas dentro de ese campo, ¿vale? Incluso le podemos decir, ¿vale? Si queremos que sea sensible o no a la pregunta. Luego ya cuando estamos hablando de preguntas de ensayo, pues evidentemente la retroalimentación ya está deshabilitada porque sí que es verdad que ese tipo de preguntas no tenemos una acción inmediata de corrección. ¿Vale? Las evalúa posteriormente el docente a través de la plataforma, de su plataforma LMS. No, en este momento, iSprint no te da la opción maravillosa de corregir una redacción de 200 palabras. Es imposible.
Sí, vale. Pues otra pregunta. ¿Qué tipo de reportería se puede generar? Pues José, en este caso hay diferentes opciones y depende de dónde va a publicar este cuestionario. Por ejemplo, si usted este cuestionario lo convierte a formato SCORM o XAPI y lo publica en una plataforma de LMS, normalmente las plataformas de LMS ah, tienen esta función de generar los reportes, permiten ver los resultados de los usuarios. Si usted planea publicar estos cuestionarios, por ejemplo, en una página web, pues primeramente convirtiéndolos a formato HTML5, en este caso se puede configurar el cuestionario para que las respuestas se envíen al correo electrónico. Estas son las opciones. Aquí Uh, tenemos la pregunta de Tamara de cómo lo envío. Una vez finalizado, ¿cómo lo envío? Vale, pues una vez finalizado, Tamara, lo que tenemos que hacer es publicarlo, ¿vale? O bien en LMS, en nuestro space de Sprint, ¿vale? Lo más común es que lo hagamos a través del LMS, como te ha explicado ya Anastasia, lo publiquemos y ya lo subamos a una plataforma LMS. Sí, se me olvidó mencionar la nube Icebeam Space y también se puede publicar en la nube y compartir este cuestionario con los alumnos o con los empleados enviándoles el enlace y así ellos podrán abrirlo en sus navegadores y tomar el examen. Tamara pregunta, ¿lo puedo subir a una página web? Sí, lo puede hacer. Primero necesita convertir a HTML5 con la aplicación y después podrá publicar en la página web. Un comentario de Teodoro sobre el tiempo que tú has mencionado, Lourdes, que poner el tiempo, limitar el tiempo para las respuestas puede generar presión, puede presionar al usuario y ponerlo nervioso tal vez. Pero Teodora dice que la presión a veces puede ser muy útil, que ayuda a descubrir tus debilidades, tus fortalezas, tus límites. Pues, Claro, depende mucho de lo que queramos medir y de cómo queramos evaluar. Como os he dicho, yo he dicho, no os lo recomiendo, pero eso no quiere decir que nunca se utilice, si no, no lo hubiese explicado y no hubiese dicho dónde estaba. Claro que se utiliza y dependiendo del tipo de formación, se utiliza, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, tenemos te voy a poner un ejemplo claro, nosotros trabajamos con empresas de aeronáutica, ¿vale? Sabéis que los pilotos, esta gente trabaja con muchísima presión y tienen que ser de rápida respuesta y de pensar rápido, ¿vale? Pues nosotros, por ejemplo, en ese caso sí que lo utilizamos, ¿vale? Pero no quiere decir que yo lo recomiende siempre, ¿vale? Yo os digo que no lo recomiendo siempre porque depende del tipo de trabajador o del tipo de alumno que tengamos. Sí que es cierto que se utiliza y sí que es cierto que dependiendo del tipo de evaluación lo tenemos que utilizar o no, ¿vale? Pero ya os digo que yo recomendarlo no lo suelo recomendar porque cada usuario tiene unos límites de aprendizaje, que a veces es necesario porque hay que poner a prueba esos límites, por supuesto que sí. Totalmente de acuerdo con Teodoro, ¿eh? Es decir, que depende mucho del tipo de test que tengamos que realizar y el tipo de evaluación que tengamos que realizar. José pregunta, ¿se puede cambiar la configuración de tiempo después de estar corriendo el curso? Pues si quiere volver a editar el curso creado, cambiar las configuraciones, sí que lo Sí, puede hacer. claro. Sí. Simplemente necesita volver a abrir los archivos fuente, pues los archivos originales, hacer los cambios y volver a publicar en el formato que necesita. Vale, parece que es todo. Pues otra vez, muchas gracias, Lourdes, por la A presentación vosotros. y por los consejos que has dado. Pues, y muchas gracias a todos los participantes por estar hoy con nosotros y por sus preguntas también. Muchísimas gracias a vosotros por darme la oportunidad de estar aquí. Espero que les haya resultado muy interesante
Y lo dicho, siempre es un placer contar con iSprint, con vuestra profesionalidad y nada, espero haber resuelto todas las dudas y nada, sabéis que desde SAMU estamos encantados de poder colaborar con vosotros. Un placer y muy buenos días a todos. Vale, pues otra vez muchas gracias y que tengan muy buen día.